Muy bien, mis amados, pues continuamos con la última parte de video sobre este tema y vamos a ver rápidamente el punto número 9. Errores que no se deben de cometer en un ayuno y cómo no se debe de hacer. Y bueno, vamos a ser breves y concisos. Obviamente, hay cosas que por sentido común no se deben de hacer durante un ayuno. Hace tiempo una persona me dijo, pastor, ayúdeme, ¿cómo le hago? Es que fíjese que me propuse ayunar 3 días, pero en la mañana de mi segundo día, como a los 10 minutos de iniciar mi entrenamiento, yo ya no podía levantar nada en el gimnasio y sentía mareos. ¿Cómo le hago? Bueno, creo que las palabras están de más aquí. Con todo lo que ya hemos visto, si la persona tiene una grande aflicción o problema en su vida en ese momento, pues en primer lugar, por eso nada más, no tendría por qué estar yendo a un gimnasio. Pero en segundo lugar, por sentido común, pues mucho menos si está en ayuno. Si mirar televisión no sería acepto para Dios en días de ayuno, menos ir al gimnasio. También hubo una vez una persona que decía ser cristiana que me contó que en su día de ayuno se fue al cine con sus hijos. Entonces, ¿para qué ayuna? Y en el caso del gimnasio es más obvio el problema porque, mis hermanos, entendamos que aún en lo secular, cualquier ayuno implica escasez en el cuerpo, tanto de energía como de nutrientes y de electrolitos, y etc. Y hay una disminución de las funciones del organismo. El cuerpo puede responder a actividades cotidianas como caminar, subirse a un autobús e ir a trabajar, quizás, pero es una absurdez exigirle al cuerpo ir a un gimnasio en tiempos de ayuno. Y más absurdo por el asunto espiritual todavía. Ese sería uno de los grandes errores que luego cometen a veces los cristianos. Otro error, aunque no tenga que ver con gimnasios, pero que va relacionado, y hay que analizar muy bien, es que si la persona trabaja en algo muy demandante, bajo los rayos del sol, quizás como un albañil o un jardinero, no sé, algo similar, pues es igual el asunto aquí o un tanto peor que ir a un gimnasio. Esa persona quizás aguante para hacer un ayuno de un día en completa abstinencia, pero va a ser imposible que aguante 3 o 4 días bajo el sol deshidratándose y sin comer. La tal persona, si tiene necesidad de hacer un ayuno de esta magnitud, deberá pedir permiso para no presentarse a trabajar o algo así. Y de ahí se desprende que también el elegir los días que uno puede ayunar va a depender, además de las cosas que ya vimos, también de esto. Porque no es lo mismo que una persona que trabaja de velador en una casa, en la noche y estando todo el tiempo quizás sentado, ayune 5 días en completa abstinencia y en donde no está desgastando ni exigiéndole de más al cuerpo, a que intente hacerlo un obrero o un albañil o incluso un vendedor o vendedora de cambaseo que va caminando todo el día bajo el sol de puerta en puerta. No es lo mismo. Debemos ser muy cuidadosos en ello. Hay personas que se deshidratan y mueren por estas cuestiones, aunque no estén en ayuno, por su estado de salud precario, desnutrición, no sé. Ahora, imagínense a alguien que va en ayuno, en completa abstinencia, pues se debe de ser muy prudente en eso. Otro error puede ser, por ejemplo, que una persona que recién donó sangre hoy, supongamos, o ayer, o recientemente, quiera hacer un ayuno completo y de varios días, porque esa persona tiene carencias en su organismo en esos días que afectan su desempeño y su metabolismo durante algún breve tiempo, por falta de sangre en su cuerpo. No en vano te dicen cuando vas a donar sangre que inmediatamente desayunes o comas algo porque obviamente te pones débil. Entonces no es prudente hacer ayunos en esos días, en esos tiempos. Otra cosa a considerar, aunque no necesariamente se le puede llamar error, es el hecho de que hay muchas hermanas que por cuestiones de Dios, que así ha dispuesto Él, tienen sus periodos menstruales muy abundantes y tienen incluso anemias a causa de ello, deficiencias de hierro y de otras cosas que hay en la sangre y que se pierden a causa de esos periodos abundantes. Si una persona está anémica por cualquier causa o desnutrida por cualquier causa, debe de tener mucho cuidado en cómo elige sus ayunos. Ahí quizás puede hacer ayunos de mediodía, esporádicos o similar, etc. Y hablando de hermanas, también otro error es que una hermana que esté dando el pecho a su bebé, que esté lactando, pues tal hermana debe de considerar, según su fe, según su producción de leche y otras cosas que debe de analizar, debe de ver si debe de abstenerse de ayunar o no, o debe de organizar sabiamente sus ayunos.
porque en algunos casos podría afectar a la alimentación del bebé, incluso se le puede detener la producción de leche si la mamá se siente mal en esos días de ayuno. Algunas mujeres se extraen leche en los días previos para brindarle al bebé lo suficiente durante el tiempo que duren sin comer ni beber las mamás, pero cada mujer debe de considerar su caso en prudencia, en sabiduría y en fe. Dice en Eclesiastés que hay momentos para todo. Puede hacer sus ayunos en otros tiempos, o además, si esa hermana quiere tener una comunión íntima con Dios en esos días, puede hacerlo intensificando la oración y esforzándose más en toda obediencia, porque al final eso es lo más importante para Dios en un ayuno y también en la comunión íntima diaria que debe de tener un cristiano, la obediencia y la oración. Y bueno, ya casi por último, veamos qué pasa con las personas que están tomando medicinas y que tienen una enfermedad, que tienen que ingerir su píldora con agua, etc. Bueno, primero, si ya vimos que hay ayunos con agua y sin agua, entonces una persona no debe de sentirse culpable por el hecho de que durante su ayuno tenga que tomar un vaso con agua y una píldora. Eso no afectaría su ayuno, aun si lo hubiese proclamado de hacerlo sin agua, porque solamente es para tomarse su medicina y ya, no pasa nada. Recordemos que lo más importante del ayuno, más que el agua y la comida, es la disposición del espíritu y la búsqueda de Dios en santidad. De lo único que sí tiene que tener cuidado cada persona es saber si sus medicinas son recomendadas a tomarse con alimentos o no. Porque hay ciertos medicamentos que por sí mismos producen irritación de la mucosa gástrica y pueden ocasionar molestias o gastritis por tomarlas en ayuno. En ese caso, se recomienda más que la persona, en lugar de hacer un ayuno completo por un día, 2 o 3 días, sin agua y sin alimentos, o sin alimentos pero sí con agua, en lugar de eso, puede elegir hacer un ayuno más largo y prolongado, de 14 o de 21 días, pero en el que sí tomará sus alimentos y su medicina, solo que en menores cantidades sus alimentos y comiendo, por ejemplo, solo verduritas y absteniéndose de manjares delicados y suculentos, como lo hizo Daniel, y, por supuesto, en perfecta comunión íntima con Dios. Así fue el ayuno de Daniel. De esa manera no tiene que preocuparse ni de la gastritis, ni de que le baje la presión o que le suba, ni de que tenga diabetes, ni nada. Muchos dicen al respecto de esto de una manera totalitaria y cuadrada. Dicen, usted reprenda esa enfermedad y la gastritis y la diabetes se va en el nombre de Jesús. Y bueno, sí, puede suceder eso porque Dios es todopoderoso y hay muchas cosas que yo incluso podría testificarles al respecto y son reales del poder de Dios. Pero no se puede ser tan cuadrado y tan irresponsable de imponerle eso a todo hermano. Porque la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en el verso que ya citamos de Romanos 12:3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que no tenga nadie más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios haya repartido a cada uno. Si sabemos que la mayoría de los cristianos son muchas veces tibios y sin fruto, que hay que estarles ministrando siempre y hablando sobre la fe y el amor a Dios, ¿se les podrá decir de manera totalitaria y absoluta que simplemente reprendan a la enfermedad y ésta se irá, cuando que no andan muy bien en cuanto a frutos dignos de arrepentimiento para con Dios y en cuanto a fe y en cuanto a poder de Dios? Pues es obvio que no. Cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de la fe que tenga, dice Romanos. Se le pide a un hermano débil en la fe que reprenda la enfermedad, pues lo van a hacer, pero sin tener fe ni poder, pues les va a ir muy mal durante ese ayuno. Los que de manera religiosa y totalitaria quieren decir a todo cristiano que todos deben de reprender la enfermedad y ésta se irá, muchas veces son los mismos que no tienen poder y que cuando les dice uno, ven, acompáñame, vamos a orar por un endemoniado, tú oras por él, pues nomás orarán y darán brincos, pero el demonio no se va. Pues no, que nomás se trataba de reprender y ya. Debemos de ser un poco más maduros y responsables en este sentido. Obvio que cristianos perseverantes, que tengan fe, que anden conforme a la justicia de Dios, por sí mismos sabrán que confían en Dios en esos ayunos y que ni la gastritis ni ninguna otra cosa les va a impedir hacer un ayuno prolongado y completo. Pero si a algún hermano le está faltando fe, haga todo conforme a la medida de la fe que le fue dada y organícese para un ayuno que, aunque sea más largo entonces, sea más suave en cuanto a la abstinencia, como los ayunos parciales que ya explicamos. Pero eso sí,
Fortalézcase más entonces durante ese ayuno en la fe y en la comunión con Dios, para que después todo eso incluso vaya mejorando también, la enfermedad, la fe, etc. Y ya por último, punto número 10, ¿cómo debe terminarse y entregarse un ayuno? ¿Y cuándo? Bueno, también para esto diremos que no hay reglas. El ayuno puede terminar cuando uno así lo haya propuesto el día que uno lo proclamó delante de Dios. Si uno dijo 3 días, procurar que sean 3 días. Y que el enemigo no nos quiera hacer quebrantar el ofrecimiento que dimos a Dios. Recordemos que Satanás quiso hacer que Jesús terminara su ayuno antes de lo que él se lo había propuesto. Entonces, terminarlo cuando lo propusimos, excepto cuando el mismo Señor Jesús llega antes a decirnos, en una visión o en un sueño quizás, o de alguna manera, o con la solución del problema por el cual estamos pidiendo, nos diga y nos haga saber, tienes la victoria, te he ayudado, no tienes por qué ayunar más ni estar más triste porque ya lo he solucionado. O simplemente cuando veamos la respuesta de Dios que ya sucedió, entonces se termina y se entrega el ayuno. Y es que hay veces que uno propone, por ejemplo, 6 días para ayunar, y en el corazón uno cree que van a ser 6 días, y resulta que al segundo día Dios te soluciona el problema con un tremendo poder. Y obviamente, pues tú puedes levantar tu ayuno y entregárselo, por cuanto Él te ha oído. Ya no hay más lloro y tristeza, sino gozo. Aunque muchas veces también se puede continuar el ayuno simplemente por agradecimiento a esa acción poderosa y esa obra de Dios. Ahora, al terminar el ayuno, debes de postrarte ante Dios también en oración para ofrecerle todo tu ser, para agradecerle por su compañía durante el ayuno, para agradecerle en fe la respuesta que te ha dado o que te ha de dar según su voluntad, porque tú de antemano ya le has creído y de antemano le agradeces. Paso seguido, puedes ir entonces a comer y a beber algo ligero. Si es que tu ayuno fue breve de un día, pues puedes ya comer algo ligero. Si tu ayuno fue de más días, desde 2 días en adelante, se debe de ser más prudente a la hora de iniciar la alimentación, porque el cuerpo está desbalanceado y descompensado. Y quien inmediatamente quiere tener una comida normal, resulta que lo que tendrá será una diarrea inmediata y malestares porque el organismo no estaba preparado. A mayor intensidad y duración del ayuno, se debe de ser más prudente para reiniciar la alimentación. Primero, hay que beber un poquito de agua, de a poquitos, y al otro ratito otro poquito de agua. Luego tomar quizás un caldito ligero, una sopita ligera de pollito, un pan tostado y ya. Y a la hora u hora y media, otro pancito tostado, otro poquito de caldito, y así durante el día ir ingresando el alimento poco a poco hasta que uno note que el estómago lo está tolerando. Entonces ya se puede tener una comida normal, mas no abundante. Y básicamente así es como se debe de regresar a la vida cotidiana después de un ayuno. Y con este punto también entonces, mis hermanos, terminamos nuestro tema, el ayuno bíblico. Espero de todo corazón que les haya sido de edificación. Recuerden intentar entender este tema a la luz del Espíritu para que se disipen también otras dudas que de repente pudieran tener los hermanos. Porque muchas veces los hermanos quieren preguntar las cosas específicas muchas veces cuando ya están tratadas en el cuerpo del tema. Si lo miran de manera integral y espiritual, ya están tratadas esas cosas y a veces lo vuelven a preguntar. No obstante, recuerden que yo estoy para servirles y para resolver sus dudas en la medida de lo posible, en lo que Dios me dé para compartir. Así que bueno, cuenten conmigo, mis amados. Mientras tanto, yo les mando un fuerte abrazo con todo amor en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, los amo. Soy su hermano el pastor Martín Bonilla. Esto es La Biblia Dice Así.